Bienvenido a tunovela.es, el sitio web y tu canal favorito que resume cientos de libros, novelas y obras. Hoy vamos a resumir uno de los clásicos de la tratadística militar, De la guerra de Karl von Clausewitz. Vamos a realizar un resumen corto de la obra, por lo que si lo que buscas es algo más detallado, te remitimos a nuestros audios específicos sobre este aspecto. Resumen de la guerra de Karl von Clausewitz. Uno de los tratados sobre la guerra más importantes de la historia es De la guerra del militar prusiano Karl von Clausewitz. Escrito en la época inmediatamente posterior a las guerras napoleónicas, se trata en parte de un compendio del conocimiento militar de la época, pero también una redefinición del arte de la guerra, al que su autor quiere adaptar a la nueva realidad bélica moderna. Sus doctrinas, de hecho, alimentaron en buena parte la teoría de la guerra de su país natal, Prusia, que se convertiría a lo largo del siglo XIX en la potencia militar más importante del continente. Si te interesa la historia militar y sobre todo la doctrina militar, este libro te va a apasionar. Sin embargo, sus casi 800 páginas, dependiendo de la edición, pueden disuadir a cualquiera. Si este es tu caso, no te preocupes, porque te traemos un resumen de esta obra colosal. Resumen corto de la guerra de Karl von Clausewitz. De la guerra de Clausewitz está considerado como uno de los textos militares más influyentes. El propio Clausewitz lo concibió a la manera de un gran tratado. Todo en él es sistemático, y aunque el propio autor rechaza que el arte de la guerra sea una ciencia, este es abordado con la rigurosidad de una ciencia empírica. Esto es, en buena medida, una de las claves de su éxito. Otro de los elementos clave de la influencia de esta obra han sido los éxitos en el campo de batalla que de manera directa o indirecta ha propiciado. En efecto, no puede entenderse la acción militar de países como Prusia, posteriormente Alemania o Israel, o incluso Estados Unidos después de la guerra del Vietnam, sin atender a las doctrinas de Clausewitz. El libro es ciertamente voluminoso y estructura sus casi 800 páginas en 8 libros, cada uno de los cuales trata un aspecto diferente de la guerra. Aunque la obra completa fue realmente compilada por la viuda de Clausewitz, se piensa que probablemente los primeros libros fueron acabados y revisados por él mismo. Estos son los títulos de cada libro. Libro 1, sobre la naturaleza de la guerra. Libro 2, de la teoría de la guerra. Libro 3, de la estrategia en general. Libro 4, el encuentro. Libro 5, las fuerzas armadas. Libro 6, defensa. Libro 7, el ataque. Libro 8, plan de guerra. En los 3 primeros libros, Clausewitz despliega los fundamentos conceptuales y teóricos de los que en los libros sucesivos extraerá toda su doctrina, tanto estratégica como táctica. Los libros 5, 6 y 7 son los menos conocidos. De hecho, en español tuvieron que esperar hasta 1978 para ser editados, en buena parte porque son prolijos en detalles sobre el comportamiento bélico en el siglo XIX. El libro octavo funciona como una recapitulación, finalizando con un plan de invasión de Francia emprendido según los presupuestos explicados a lo largo de la obra. Principales conceptos de la guerra. A continuación te mostramos cuáles son los conceptos más importantes que introdujo Clausewitz en el arte militar. La naturaleza política de la guerra. Es sin duda la idea más famosa de Clausewitz, enunciada en una frase tan repetida como escueta e impactante. La guerra es la continuación de la política por otros medios. Ello no significa que la guerra esté subordinada a la política, como a veces suele pensarse, sino algo con aún más implicaciones militares y éticas. La guerra es la expresión más extrema y absoluta de la política. Este carácter político de la guerra es esencial para poder definir unos objetivos exitosos en la contienda bélica. Dependiendo de los objetivos políticos que fijemos, requerirán de una serie de operaciones militares concretas y específicas. El papel fundamental de la población en la guerra moderna, la Trinidad de la guerra. Para Clausewitz, la guerra moderna está obligada a movilizar, ya sea parcialmente o en toda su extensión, lo que él denomina poder nacional. La población jugará un papel indispensable en las guerras modernas, ya sea para añadir ardor guerrero y moral, como para poder ser utilizada en la defensa del país, o al contrario, provocar alzamientos armados en el país enemigo. Ya no estamos en un paradigma clásico de guerra caballeresca o aristocrática. La nación moderna requiere de la movilización total de sus recursos, y aquí se incluye a la propia población. De este modo, la guerra es una trinidad que conjuga la dimensión política, la militar y la social.
La política fija objetivos. El ejército dispone los recursos para obtener la victoria y la sociedad aporta su ardor bélico e incluso la cohesión necesaria que permite emprender la producción económica para alimentar el esfuerzo de guerra. La guerra total. Aunque Clausewitz la denomina guerra absoluta, es un concepto que extrae las últimas consecuencias de su idea de la participación social en la guerra. Cuantos más amplios son los objetivos políticos, afirma Clausewitz, mayor será la dimensión de la guerra. Esta puede llegar a ser una guerra absoluta que movilice todos los recursos y el poder nacional. Posteriormente, este concepto se ha denominado como guerra total. Sin embargo, algunos teóricos sostienen que el concepto de guerra total, sostenido sobre todo en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, no sería adecuado para reflejar las verdaderas ideas de Clausewitz. El carácter caótico y azaroso de la guerra, la fricción de guerra. La guerra es, como hemos visto hasta ahora, política y sociedad. Clausewitz añade una pata más a esta definición. También es imprevisibilidad y caos. Es imposible conocer de antemano qué va a acontecer en el fragor de la guerra. Las directivas estratégicas pueden quedar en papel mojado, pues siempre hay un choque entre lo que el militar prevé y lo que ocurre finalmente en el combate. Esta discrepancia entre ambas es lo que Clausewitz denomina fricción de guerra. La niebla de guerra. Este concepto es una ampliación del anterior. Si la guerra es azar e imprevisibilidad, los contornos de lo que está sucediendo se vuelven imprecisos. La información tampoco es clara y a menudo es contradictoria o está manipulada. El saber abrirse paso en esta maraña de acontecimientos es una cualidad del militar de genio. El punto de esfuerzo. Clausewitz resta importancia a la superioridad tecnológica en una guerra. Según él, el elemento cualitativo, la tecnología, no es decisivo y puede ser rápidamente emulado por el enemigo. Lo que prima en la guerra es la superioridad numérica. Conviene, por tanto, contar con ella siempre. En el caso de que no dispongamos de una superioridad numérica absoluta, hemos de conseguir una superioridad numérica relativa. Esto se consigue identificando un punto de esfuerzo donde concentramos las fuerzas en el espacio y el tiempo. Centro de gravedad y batalla decisiva. Clausewitz era, en buena parte, un hombre del siglo XVIII. Su interés por las ciencias era total, y este hecho es la causa de que en su obra aparezcan conceptos con reminiscencias científicas. Este es el caso de su concepto de centro de gravedad. Según él, todo país enemigo cuenta con un centro de gravedad, es decir, un núcleo del que emana su poder. Es preciso en la guerra el saberlo identificar. Una vez hemos determinado cuál es necesario destruirlo mediante una batalla decisiva. Por último, unas palabras en lo referente al estilo de escritura. Clausewitz se propone ya desde la primera página el conformar un tratado sobre guerra de manera rigurosa y similar a un texto filosófico y científico. Así, a partir de unos fundamentos y axiomas sobre la naturaleza de la ciencia, deriva todas las implicaciones estratégicas y tácticas. Es esta quizá la razón por la que Clausewitz opta por un estilo erudito y poco dado a las elaboraciones retóricas y literarias. Asimismo, en contra de lo que suele decirse, su lectura no es tan ardua, ya que el autor disemina para ejemplificar sus teorías numerosos eventos históricos que reinterpreta bajo su propia doctrina. Y hasta aquí el resumen corto de la guerra de Clausewitz. Si buscas un análisis más detallado de la obra, te remitimos a nuestros audios específicos sobre este aspecto. Y si te ha gustado y quieres saber más sobre la obra, más abajo en la descripción encontrarás los links necesarios para hacerlo e incluso para adquirir el libro. Y una última cosa, si te ha gustado este resumen, por favor no dudes en calificarlo con la máxima puntuación, así otras personas como tú lo podrán descubrir y disfrutar.